Oli mis amores, bienvenidos, yo soy Yadi y este es un nuevo video. Antes de que empiece este video, te pido que te suscribas, actives la campanita para que no te pierdas ningún otro video. Sin más que decir, comencemos con este video. El día de hoy te traigo 10 leyendas del estado de Nuevo León. Número 1. Los protectores de Don Juan. Don Juan García Castañeda, que era un apreciado hombre por los ciudadanos del pueblo de Lampazos de Naranjo, en Nuevo León, se dedicaba a la ganadería en eso de los años 50. Todos los días se preparaba para ir a uno de sus muchos ranchos. Al iniciar su recorrido en la madrugada, tenía que cruzar las vías del ferrocarril y el río Candela, que llega al municipio. En una madrugada de otoño-invierno, él iba en sus pensamientos perdido, en lo que ve a dos niños al lado de la carretera, de entre 8 y 10 años. Ellos le pedían un aventón. Don Juan aceptó y les pidió que subieran adelante, porque hacía mucho frío. Ellos se negaron y decidieron ir atrás en la caja. Don Juan iba perdido en sus pensamientos y escucha que le tocan el vidrio de atrás, y él frena. Al momento de pasarse el susto, pasa el ferrocarril a alta velocidad. Después de que él entra en razón, decide bajarse y checar a los niños, pero no los encontró en la caja. Preocupado, don Juan los buscó por los alrededores, entre los matorrales, y no los encontró. En esta leyenda, don Juan cuenta que esos niños eran unos ángeles que lo iban a proteger de este suceso que le ha pasado. Gracias a Dios pudo llegar a sus 100 años para contar esta leyenda que ha marcado su vida. Número 2. El fantasma del convento. En Lampazos de Naranjo se cuenta otra leyenda, la leyenda del fantasma del convento. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se encuentra el templo del Sagrado Corazón de Jesús, y junto a él estaba el Colegio del Verbo Encarnado, que era atendido por monjas mexicanas y norteamericanas. Algunas alumnas se quedaban en el colegio y otras se iban a clases y regresaban a sus hogares. Y se cuenta que todas las alumnas que se quedaban en sus celdas, una escuchó una muchedumbre y despertó. Al voltear a su ventana se encontraba un joven que pedía ayuda. La alumna, al verlo, se espantó y salió de su celda para dar aviso a la Madre Superiora. La alumna, al salir, le dice lo sucedido a la Madre Superiora y ella le contesta que debe dar aviso al velador. Llega con el velador y dicen lo sucedido. El velador se dirige a buscar al joven que vio la alumna, pero él regresa y les dice que no vio nada. A la mañana siguiente, todas las alumnas se van al desayuno y en la plática con las alumnas que iban llegando, reciben la noticia de que habían matado a un joven en la noche. Ellas juntaron flores y se dirigieron a saludar a la familia y dar el pésame por esta tragedia. La alumna que pasó por esa experiencia insistió en acompañar en la oración para ese joven fallecido. Al llegar a la casa y ver quién era la persona, la alumna se percató de que era el joven que ella vio en la noche, y le dijo a la Madre Superiora: «Madre, madre, él es el joven que vi en la noche», a lo que la Madre Superiora le contesta: «¿Cómo, si revisamos todo y no había nadie?». Se dice que por eso la joven sentía la necesidad de ir a orar por él, porque se dice que el joven buscaba que lo ayudaran para que su alma descansara en paz. Número 3. Doña Clotilde, la barrendera. Por la década de los 70, más claros, en el año del 74, en Santa Catarina, Nuevo León, se llevaron a cabo remodelaciones en la parroquia de Santa Catalina. Unos albañiles que estaban a cargo de estas remodelaciones llegaron a profanar la bodega de alguna de las tumbas que había allí, ya que las familias acostumbran sepultar a sus difuntos en la parroquia. Desde entonces se aparece la presencia de doña Clotilde, una persona de pelo negro y vestido blanco, y algunos de los trabajadores se han llevado sustos enormes
al ver esta alma en pena. La barrendera. Después se da a conocer que uno de los vigilantes, sin saber que ella era una presencia, le dice la barrendera a este vigilante que está muy cansada de caminar, a lo que el vigilante le dice, ¿por qué no se sienta y descansa un rato? Pero ella dice que no puede descansar, que tiene que seguir caminando. Se cuenta que cuando se llevó a cabo esta profanación, se despertó el espíritu de doña Clotilde, la barrendera, y desde entonces ella no ha podido descansar. Número 4. La princesa del Topo Chico. En esta leyenda hablaremos de la civilización azteca. Pudieron crecer enormemente solo con la ayuda de una poción encontrada en lo que hoy conocemos como Monterrey. Antes de la llegada de los españoles existió uno de los más grandes emperadores. Hablamos del emperador Moctezuma I, quien fue quinto emperador a partir del año 1440, que extendió su imperio azteca por varios estados más allá del Valle de México. Él tuvo descendencia, 2 hijos y una hija, llamada la princesa Atotostli. Era hermosa y fuerte en el combate, y una buena estratega. Fue una formidable mujer de alta sociedad de los aztecas. Era muy apegada a su padre, a cómo gobernar. Pero de nada importó el gobierno de Moctezuma, porque un día Atotostli cayó enferma de muerte. Al ser parte de la realeza, llegaron varios brujos y chamanes tratando de curarla de esta enfermedad, pero de nada sirvió, ya que la princesa no se curaba. Moctezuma ordenó que se hicieran los sacrificios humanos en aumento para que su hija y él fueran perdonadas por los dioses para que su hija se curara, pero su hija no curaba. Moctezuma, al verse desesperado porque su hija no se curaba, fue con una bruja chamana, que sus sirvientes y los demás habitantes de los aztecas decían que estaba loca, pero no tuvo otra opción que ir con ella, y la bruja le dijo que su hija no tenía salvación, al menos que ellos dos emprendieran un viaje en camino hacia el norte de México, en busca de una poción que incluso la bruja no tenía conocimiento de que si existía o no. Moctezuma, junto a su princesa y varios súbditos del emperador, partieron hacia el norte con la esperanza de encontrar la poción. El emperador siguió todas las indicaciones de la bruja y llegó a un valle de montañas e ingresó por donde hoy se le conoce como el Cañón del Guajuju, hasta quedar al lado de una marca no tan difícil de ver, una montaña de una mujer mirando al cielo, que es lo que hoy conocemos como el Cerro de la Silla. Moctezuma y sus súbditos quedaron fascinados con el paisaje, pero tenían que encontrar dicha poción para salvar a la princesa, y a lo lejos encontró el cerro en forma de roedor, que es el que hoy conocemos como el Cerro del Topo Chico. La comitiva llegó al lugar donde se les había dicho. La bruja y el emperador siguió las indicaciones de la bruja. La princesa se bañó 3 días seguidos en el ojo del agua y bebió de la misma. Entraba y salía del agua. Asimismo, la comitiva también usó el agua y recuperaron las fuerzas que habían gastado en ese largo viaje. Y ocurrió que la princesa se mejoró de esta enfermedad, y a su regreso de la caravana del emperador y la princesa se veían más fuertes, y años más tarde Moctezuma I murió. En los códices aztecas se puede leer algo. Fue que el sucesor de Moctezuma no fue ningún hijo, sino su nieto. Esto quiere decir que su hija fue la que gobernó a los aztecas, pero esto no le convenían a los historiadores, porque se dice que ninguna mujer ha gobernado en la civilización azteca, que fue la única y primera mujer en gobernar el imperio azteca, pero se borraron todos datos de que ella gobernó su imperio. Pero Moctezuma no hubiera seguido en su imperio si no hubiera sido porque hizo el viaje para salvar a su hija, y se dice que aún se ve la princesa bebiendo de las aguas del Cerro del Topo Chico.
Número 5. Las Tres Cruces. Ahora nos desplazamos a Santiago, Nuevo León, que inicia con un personaje llamado Don Lino Marroquín. Él poseía unos caballos de buena casta. Había un zapatero que tenía antecedentes negativos en la plaza de Villa de Santiago. El zapatero le dijo a don Lino que si le podía regalar uno de sus caballos, a lo que don Lino se negó. En una ocasión, sus hijos, que le gustaba jugar con los caballos y le ayudaban a don Lino con las tareas del rancho, les gustaba llevar a los caballos al río a bañarlos. Los niños les pidieron permiso a sus papás para llevarlos a bañar, y él aceptó, sin imaginar que en los árboles estaba el zapatero esperando a los niños. Él quería robarse uno de los caballos, y los niños, al darse cuenta de ello, los niños le aventaron piedras. El hermano mayor defendió a su hermano pequeño, y el zapatero mató al hermano mayor. El hermano menor, al ver lo sucedido, se acerca al zapatero y le dice: Máteme, máteme. El zapatero no quería matarlo, pero no quería dejar testigos ni evidencia, así que mató al niño menor y se llevó al caballo. Uno de los habitantes de Santiago vio al zapatero con el caballo de don Lino y se dirigió hacia el camino del que había salido. El habitante encontró a los niños muertos y no esperaban a que la justicia hiciera su trabajo. Ellos mismos buscaron al zapatero y lo lincharon en una anacua. Lo colgaron del cuello. En esa misma tarde empezó a llover y los vecinos decían que eran las lágrimas de los niños. Y así, en una laja azul, pusieron las cruces de los dos niños y del zapatero. Te preguntarás, ¿por qué pusieron a la cruz del zapatero? Porque así se dice que el alma del zapatero podrá descansar en paz por el crimen que había cometido hacia los dos niños de don Lino Marroquín. Número 6. Leyenda El tesoro del tío Pereira. El origen de esta leyenda trata cuando nuestros tatarabuelos y abuelos, que hace muchos años, allá cuando se exploraba en grandes escalas las minas de La Iguana y de Vallecillo, y cuando el mineral de Santiago de las Sabinas contaba con un rudimentario horno fundidor, había un indio apellidado Pereira que trabajaba en uno de estos minerales, y al ponerse el sol partía de la mina acompañado de su esposa, que montaba un asno, y además de cargar a la india, que era bien pesada, llevaba sobre sus lomos un morral de cada lado que contenían los lingotes de plata que el indio se robaba. Hombre y mujer llegaban al lugar donde el arroyo antes mencionado se juntaba con la corriente del río. Allí se quedaba la india y el hombre seguía algunos cientos de pasos con rumbo al sureste, donde tenía cavado una especie de cueva al nivel del suelo, que era tapada con toda la discreción por una piedra laja. Al morir el indio, su mujer denunció a los vecinos el escondite, pero sin poderles precisar el sitio exacto donde estaba enterrado el tesoro, y solo les dio el rumbo por donde oía los golpes del talache. Cuando el tío Pereira trabajaba para hacer la excavación, pasó algún tiempo sin poder encontrar el tesoro, y solo después de muchos años dicen que algunos dieron con la cueva que encerraba el tesoro, consistente en muchos lingotes de plata. Encontrándose dentro de la cueva el talache y la pala que servía al indio para hacer el trabajo, nada más que quienes encontraron la fortuna pusieron algunas señas para volver por el codiciado metal, y al regresar las señas habían desaparecido junto con el tesoro en forma misteriosa. Muchos aseguran que el tesoro existe, pero que encontrándose la cueva al pie de la sierra, los derrumbes de la misma taparon la famosa piedra que servía de entrada a la cueva, quedando el tesoro sepultado de esta forma. Algunos carreteros que viajaban con metal de Sabinas a dicen haber visto un hombre que se levanta en medio de la oscuridad de la noche,
con dirección a donde creen se encuentra el tesoro del tío Pereira. Para mí que los labios de los viejos este relato no pasa de ser una leyenda, así es que de esas que no faltan en los pueblos. Número 7. La leyenda de la niña Rebeca. Esta leyenda ocurrió en García, Nuevo León, en el Panteón Hidalgo. Una madre se enferma y muere, y la niña pequeña no acepta la realidad de que su madre ya no está con ella, y al poco tiempo la niña muere. Un día, unos señores llegaron al Panteón Hidalgo y querían entrar, pero la puerta tenía candado. En eso, una niña pequeña les dio las llaves y les abrió uno de los señores. El señor le da una moneda a la pequeña. Llega el encargado del panteón y ve que los señores están adentro y les dice: ¿quién los dejó entrar? Para eso dicen que fue una niña. Ella nos dio las llaves y nos dejó entrar. El encargado le dice: acompáñenme, y los dirigió a la tumba de la pequeña Rebeca García. Los señores se quedaron sin palabras. El encargado les dice: ella es mi nieta Rebeca, lleva 10 años muerta. Ella les abrió la puerta, y el señor que le dio las monedas las vio encima de la tumba de la pequeña, y se dice que aún se ve a la pequeña deambulando en el Panteón de Santiago, Nuevo León. Número 8. El niño perdido. Esta leyenda nos lleva a Ramones, Nuevo León. En el rancho El Coyote, uno de los labradores de don Anacleto Guerrero, quien fue gobernador del estado, tuvieron la necesidad de que los dos papás se fueran a trabajar y tenían 2 niños que los dejaron al cuidado de su abuelo. El abuelo era una persona no muy tolerante con los niños, y entonces los niños estaban peleando y jugando, y el abuelo les decía que ya no pelearan. Los niños no le hicieron caso, y los amenazó con que iban a llegar los del centro de salud a vacunarlos. El abuelo, al ver que los nietos no hacían caso, pasó una camioneta y les dijo: miren, ya llegaron a que les pongan el piquete, y los niños corrieron a esconderse en el monte. Los papás llegaron y le preguntaron al abuelo dónde estaban los niños. El abuelo respondió, los regañé y se fueron corriendo. Los niños se encontraban escondidos entre los corrales. Los padres fueron a hablarles, pero los niños, pensando que los iban a picar, se fueron corriendo más adentro, en el monte. El hijo mayor regresó, pero el menor no, y mandaron gente a buscar, y así estuvieron de 2 a 3 días buscando al niño. Después de un tiempo, un campesino encontró el cuerpo sin vida del joven, y se dice que en estas tierras se encuentra el alma en pena del jovencito llorando, riendo y corriendo entre el monte. Número 9. La leyenda de la cueva de Agapito Treviño. Agapito Treviño se consideró como el Robin Hood de Monterrey. Él nació en el año de 1829 en la Hacienda de los Remates, en la villa de Guadalupe, actualmente Guadalupe, Nuevo León. A la edad de 18 años ya era un ladrón conocido en toda la zona y aterrorizaba a los ricos de Monterrey. En parte lo que le hizo tan famoso fue su estilo para robar. Llegaba montado en un caballo blanco, siempre cargando una armónica. Al asaltar a sus víctimas, los obligaba a bailar desnudos mientras él tocaba una melodía. Después los dejaba amarrados en el monte. A pesar de su peculiar sentido de humor, nunca mató a nadie. De hecho, llegó a ser querido por mucha gente y se consideraba bondadoso, ya que no recurría a la violencia cuando robaba. Al terminar el día, este ladrón legendario cargaba con bolsas llenas de su motín para repartir una parte con las personas más pobres, y el resto la escondía en la cueva de la Boca. De ahí viene el nombre de Cueva de Agapito Treviño, así llamado por ser su gigantesca bóveda de dinero. En el año de 1851 fue cuando se le apresó por primera vez. Se le condenó a 10 años de trabajo forzado en las canteras de la Loma del Obispado.
de la cual escapó con todo y grilletes puestos. Fue capturado una vez en el año de 1853 y de nuevo lo condenaron a otros 10 años de trabajo forzado en la construcción del entonces Palacio Municipal, actualmente el Museo de la Historia Metropolitana. Nuevamente no lo pudieron contener y se volvió a escapar. La tercera y última vez que lo capturaron fue en 1854. En esta ocasión fue condenado a muerte por 5 importantes oficiales, entre ellos Ignacio Zaragoza. Fue el 24 de julio en la Plaza del Mercado, hoy Plaza Hidalgo, frente al Palacio Municipal, cuando lo fusilaron a la edad de 25 años, pero aún en sus últimos momentos se relata que cantó con la venda puesta en los ojos: adiós Monterrey, adiós amigos, perdónenme si les hice daño. Según la leyenda, la fortuna de Agapito Treviño sigue escondida en la cueva. Algunas creencias locales dicen que el tesoro tiene una maldición, que la persona que lo encuentre se volverá loco. Otras dicen que las personas que lo tengan y lo gasten en ellas mismas morirán, pero hasta hoy en día no se ha encontrado nada y por lo tanto sigue vivo el gran misterio de la leyenda de la cueva de Agapito Treviño. Número 10. Leyenda del ánima de la Anacahuita. Importante. En el camino que va de Icamole a El Milagro es donde sucedió. En 1915, el enfrentamiento revolucionario entre villistas y carrancistas. La leyenda surge porque en ese hecho hubo mucha mortandad. Entre las víctimas queda un soldado insepulto de nombre Roberto Cisneros Jaramillo, a la vera del Camino Real. Como en aquel entonces se movilizaba a un ferrocarril, resulta que un carretero que se desplazaba a los demás ranchos en su carreta se atasca con su medio de transporte en el cruce ferroviario. Él entonces se encomienda al ánima para que le ayude a sacar la carreta con sus animales antes de que llegue el tren, y promete dar sepultura a los cadáveres de los soldados que habían quedado a flor de tierra. Y así comienza la leyenda del ánima de la Anacahuita, que siempre estaba florida, aunque el verano fuera seco. El carretero hizo la tumba de piedra del soldado que había quedado insepulto. Pasa el tiempo. 20, 30, 40 años, y a la tumba se le hace un altar rudimentario. Actualmente el árbol ya no existe, pero sí la capilla en donde se venera a este dicho soldado. Espero y te haya gustado estos videos sobre las leyendas de Nuevo León. Si te gustó este video, dame tu like, suscríbete a mi canal y hazme saber en los comentarios alguna otra leyenda que tú conozcas y la podamos compartir en este canal. Sin más por el momento, me despido y hasta la próxima.